Pensemos en esta situación por un momento. Imaginemos a alguien que va conduciendo en medio de la noche, atrapado en una tormenta brutal. Uf, el peor escenario posible. Sí, totalmente. La visibilidad es nula. El viento golpea el auto con una fuerza aterradora. Y para empeorar las cosas, la aguja del nivel de gasolina en el tablero empieza a parpadear de forma errática. Claro, el pánico en la cabina se vuelve absoluto. Exacto. Y la reacción humana más natural en ese momento es, bueno, cruzar los dedos, mirar al techo del auto y desear con todas las fuerzas que la tormenta pase mágicamente. O que el auto aguante al menos. Sí. O sea, generalmente, cuando la sociedad moderna usa la palabra fe, se refiere a eso, ¿no? A un deseo optimista, a una actitud positiva, o a esa esperanza casi infantil de que las cosas malas simplemente van a desaparecer si uno las desea con suficiente intensidad. El auto inevitablemente cae en un bache o la tormenta empeora, pues esa versión de la fe se desmorona en pedazos. Tal cual. Se ha reducido un concepto milenario y sumamente robusto a, digamos, una simple tarjeta de felicitación. La premisa de la que partimos hoy es que esa definición de fe no solo es incompleta, sino que es fundamentalmente defectuosa. Bien, vamos a desempacar esto porque de verdad es fascinante. Bienvenidos a la inmersión de hoy. Nuestro objetivo es tomar esa versión cliché, esa versión edulcorada de la fe y desarmarla por completo. Nos estamos basando en las notas y transcripciones del material Fe que mueve montañas, _podcast discipulado. Y vamos a explorar una visión radicalmente distinta para quienes nos escuchan. Es un análisis profundo necesario. Vamos a analizar la fe como una maquinaria resistente a las peores crisis, una convicción inquebrantable y sorprendentemente un concepto fundamentado en una palabra que a la cultura actual le genera muchísima alergia. ¿Cuál es esa palabra? La obediencia. ¡Wow! Sí, es un cambio de paradigma que incomoda bastante al principio. O sea, la mayoría de la gente abandona sus creencias precisamente cuando las cosas se ponen difíciles, lo cual indica que nunca entendieron qué era la fe en primer lugar. Exactamente. Si la presión externa te hace, o mejor dicho, hace que una persona abandone sus creencias o entre en una crisis existencial paralizante, este material sugiere algo muy provocador. Ajá. Quizás el problema no es que la presión sea demasiado grande, sino que se estaba operando con la herramienta equivocada. Vamos a desglosar esto paso a paso. Hay un fenómeno estadístico y psicológico innegable. La inmensa mayoría de las personas se quiebra en el instante en que las circunstancias se vuelven adversas. Así es. Y la primera gran corrección que hacen estos textos antiguos es separar por completo la fe del mundo emocional. Mencionan específicamente Hebreos capítulo 11. Sí, donde se define la fe como la evidencia de lo que no se ve. Pensemos en esa palabra un momento. Evidencia. La elección de esa palabra es todo menos casual, ¿verdad? Totalmente. Porque en cualquier tribunal, la evidencia es un hecho objetivo, independiente de cómo se siente el juez, el jurado o el abogado en ese instante. Una evidencia es una convicción basada en una realidad inalterable. Claro, no depende de las emociones. Exacto. El punto central aquí es que la fe madura no depende en lo absoluto de sentir un calor reconfortante en el pecho, ni de experimentar un pico de dopamina o de seguridad emocional. Depende exclusivamente de una promesa superior, de lo que, según los textos, Dios ha dicho, sin importar el caos que haya alrededor. Eso rompe de tajo con la idea popular de que tener fe es sinónimo de sentir paz. Me encanta volver a la imagen del automóvil en la tormenta que mencionamos al principio. A ver, cuéntame. Si la emoción, si ese sentimiento de seguridad es la aguja de la gasolina que sube y baja erráticamente en el tablero y genera ansiedad, bueno, la verdadera fe no es esa aguja. La fe es el motor mecánico. Es un gran contraste. Sí, son los pistones. Es la combustión interna que sigue empujando las llantas hacia adelante en la oscuridad más absoluta. Y sin importar el terror que hay en la cabina, el motor no tiene emociones, solo avanza. Esa metáfora captura perfectamente la mecánica del asunto. El motor de un vehículo no necesita que el conductor esté feliz, inspirado o tranquilo para funcionar. No. Lo único que demanda es combustible constante. Y la gran pregunta es, ¿de dónde sale ese combustible si no proviene de nuestras emociones? La respuesta que plantea el material, citando el texto de Romanos, es que la fe viene por el simple acto de oír.
específicamente oír la palabra de Dios. Básicamente, la dieta mental. O sea, ¿de qué estamos llenando el tanque todos los días? Tal cual. La fe no es un superpoder que cae del cielo sobre algunas personas afortunadas. Es el resultado de una ley de causa y efecto. Lo que permitimos que entre a nuestra mente moldea nuestra capacidad de resistencia. Ajá. O sea, si alguien desayuna tragedias. Exacto, si pasa la tarde consumiendo escenarios catastróficos en redes sociales y cena conversaciones llenas de chismes y pánico, pues el motor inevitablemente se va a apagar. Es como llenar el tanque con agua y esperar que el auto corra como un Fórmula 1. Pero espera, tengo que hacer una pausa aquí. Yo entiendo la teoría de la dieta mental y entiendo la idea de avanzar como un motor mecánico. Sin embargo, somos seres orgánicos, biológicos. Claro, tenemos respuestas naturales. Sí, estamos diseñados con un sistema nervioso que reacciona a las amenazas. Cuando a alguien le notifican, digamos, una enfermedad terminal, o cuando los ahorros de toda su vida desaparecen en una quiebra financiera, ¿es realmente posible a nivel humano apagar el pánico y simplemente operar con el motor de la fe? Es una pregunta excelente. Es que suena pedirle a alguien que deje de ser humano. Y esa es la tensión central de toda experiencia humana. Es vital aclararlo. La propuesta no es que las emociones desaparezcan, ni mucho menos que se apaguen, como si fuéramos máquinas. Ya, el miedo siempre va a estar ahí. El miedo va a estar ahí, la incertidumbre va a estar ahí. La diferencia radica en quién toma las decisiones. No apagas el pánico en la cabina del auto, simplemente te niegas a dejar que el pánico tome el volante. ¡Wow! Y la única manera de descubrir si una vida está siendo conducida por el motor de la convicción o por el pánico de la emoción es someter el vehículo a un terreno rocoso y hostil. O sea, pasamos de la teoría a la trinchera. Pasamos de tener fe cuando sale el sol a tener que sostenerla bajo una presión extrema. Así es. Y el material aborda esto de frente mencionando al autor antiguo Santiago, quien afirma que la prueba de la fe produce resistencia. Me vuela la cabeza cómo replantean el concepto del sufrimiento. Porque solemos creer que las dificultades son, digamos, un error cósmico, ¿no? Sí, una señal de que estamos haciendo algo mal o de que hemos sido abandonados por completo. Y la perspectiva que se nos presenta es diametralmente opuesta. Las dificultades no son un virus en el sistema, son el código base del programa de crecimiento. Hay una referencia a la primera carta de Pedro que utiliza la imagen clásica de la metalurgia. El oro que es purificado en el fuego. Exactamente. El fuego ardiente no puede destruir el oro. Eso es químicamente imposible. Lo que hace el fuego es derretir y quemar todas las impurezas, toda la escoria, revelando el material valioso que ya estaba ahí. Claro. Si una creencia se desmorona bajo presión, no es que la presión haya destruido la fe. Es que la presión reveló que esa fe nunca fue real. Era simplemente entusiasmo emocional disfrazado de espiritualidad. Lo cual nos arrastra a uno de los puntos más áridos e incómodos de toda esta exploración, el famosísimo y temido silencio de Dios. Un tema complicadísimo. Sí, porque se cita el libro de Lamentaciones, donde se dice casi escandalosamente que es bueno esperar en silencio. Vamos a detenernos en esa palabra un segundo. Silencio. Porque en la práctica, esta es la pared contra la que todos nos estrellamos. Pensemos en alguien que está en medio de un divorcio devastador, o viendo un hijo sufrir. Claro. Esa persona ora, ayuna, hace todo el protocolo religioso a la perfección, llora suplicando una respuesta, y lo único que recibe a cambio es un silencio sepulcral. Grillitos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿No es la reacción más lógica y humana desanimarse y asumir que al otro lado de la línea no hay nadie escuchando? Si conectamos esto con el panorama general, es la reacción absolutamente lógica si seguimos operando con la definición inmadura de la fe. Ajá. Esa fe infantil funciona como una máquina expendedora. Uno introduce la moneda de la oración y del buen comportamiento y espera que le devuelvan inmediatamente el producto, que es la solución al problema. Y si la máquina no entrega el producto, uno patea la máquina y se va. Exacto. Pero el análisis profundo de estos textos nos dice que la ausencia de una respuesta inmediata no equivale a ausencia de presencia. El silencio no es abandono. ¿Entonces qué es? El silencio es el taller donde se forja la confianza pura, esa que no depende de las explicaciones inmediatas.
Me hace pensar en la fisiología del ejercicio, fíjate. Si alguien va al gimnasio por primera vez en años, levanta pesas intensamente y al día siguiente siente un dolor tan agudo que apenas puede bajar las escaleras, jamás pensaría que el gimnasio lo está matando. Por supuesto que no. Ese dolor, esas micro roturas en las fibras musculares, son la evidencia biológica innegable de que el músculo está en proceso de reconstrucción. Se está adaptando a una carga mayor. Si uno sale del gimnasio y no hay resistencia, no hay dolor, pues simplemente no está cambiando. El cuerpo sigue exactamente igual. Y en el ámbito espiritual, el silencio es precisamente esa resistencia. Durante ese vacío aparente, la fe madura. Desarrolla la capacidad insólita de confiar en el carácter de quien hizo la promesa sin exigir ver los planos de construcción. ¡Wow! Es en ese gimnasio del silencio donde se desarrolla el músculo más crítico y definitorio de todo este proceso. Un músculo que la sociedad actual suele ignorar por completo. Estamos hablando del dominio propio. Exactamente. Si las tormentas externas revelan la calidad de nuestro motor, la manera en que gobernamos nuestras reacciones ante esas tormentas es la métrica más exacta de nuestra madurez. Pasamos del dolor externo al control interno. Pasamos de intentar controlar lo que nos duele afuera a ejercer un dominio absoluto sobre cómo respondemos adentro. Y aquí es donde los textos antiguos, específicamente el libro de Proverbios, lanzan una declaración verdaderamente revolucionaria. ¿Cuál es? Mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pensemos en el choque cultural masivo que representa esa frase. Vivimos en una civilización entera construida sobre la idea de conquistar ciudades. Totalmente. Aplaudimos el éxito corporativo, la acumulación obscena de riqueza, el estatus, tener miles de seguidores, aplastar a la competencia en el mercado o ganar una discusión a gritos en las redes sociales. Lo externo lo es todo hoy en día. Y sin embargo, este conocimiento milenario voltea la pirámide por completo. Te dice que en la balanza de la eternidad y de la verdadera madurez, la capacidad de moderar los impulsos y gobernar el interior vale infinitamente más que cualquier imperio financiero. Porque un imperio financiero manejado por una persona sin control interno es francamente una bomba de tiempo. Es un niño con un lanzallamas. Literalmente. Hay una referencia clarísima a Gálatas capítulo 5 en las fuentes que habla del fruto del Espíritu. Y notemos la palabra fruto. Ajá. Un fruto no se ensambla en una fábrica de la noche a la mañana, crece de adentro hacia afuera, lenta y orgánicamente. Y ese fruto incluye amor, paciencia y, como culminación, el dominio propio. El material hace una aclaración sobre esto que me parece un balde de agua fría. Plantea que si alguien está atravesando una crisis laboral o familiar y su reacción automática es gritarle a su pareja, maltratar a sus empleados, dejarse llevar por la histeria y reaccionar desde el hígado, la cultura popular diría, pobre, está pasando por una crisis de fe. Pero los textos dicen que no tiene una crisis de fe, tiene una falta total de dominio propio. Exacto. La crisis simplemente desnudó la anarquía que ya gobernaba su mundo interior. Hay una cita clave de la fuente que resume esta dinámica. Dice que la fe que mueve montañas primero tiene que gobernar tu vida. Es fuertísimo. Es una ilusión infantil creer que uno puede ejercer algún tipo de influencia o poder espiritual sobre las circunstancias externas si ni siquiera puede gobernar sus propios impulsos básicos. Y aquí vuelve a surgir mi escepticismo, a modo de contraargumento. Porque cuando escucho dominio propio y gobernar los impulsos, me imagino un escenario mentalmente agotador. ¿Agotador en qué sentido? En que pareciera que la meta de todo este proceso es convertirnos en estoicos de sangre fría, ¿no? Robots hiperespiritualizados que reprimen cada lágrima, cada frustración y se tragan su rabia para sonreír y fingir que todo está bajo control. La psicología moderna nos advierte constantemente sobre los peligros de reprimir lo que sentimos. Es una excelente observación. Y es vital establecer la diferencia quirúrgica entre represión y regulación. Los textos antiguos no promueven en ningún momento la represión psicológica. O sea, no se trata de ahogar la emoción. Para nada. Reprimir es agarrar la angustia, el dolor o la rabia, empujarlos al sótano oscuro del subconsciente,
ponerles un candado y fingir que la casa está vacía. Eso eventualmente termina destruyendo a la persona desde adentro. Claro. La madurez que proponen las fuentes no anestesia el sentimiento. Uno sigue sintiendo la rabia arder en el estómago, sigue sintiendo el peso aplastante de la tristeza, pero el dominio propio decide qué hacer con esa energía. O sea, uno siente el impulso violento de patear la puerta, pero toma la decisión consciente de no hacerlo. Exactamente. Y esa decisión es el puente entre la teoría y la realidad. Se siente la emoción, se reconoce, pero uno la filtra a través del tamiz de sus convicciones antes de que se convierta en acción. ¡Wow! Esa transformación demostrable del carácter, ese fruto, es la única prueba válida de que la fe dejó de ser una simple creencia intelectual y se convirtió verdaderamente en la sala de control de la existencia. Y mantener esa sala de control funcionando y libre de motines internos requiere el siguiente eslabón del que hablan los textos: la disciplina diaria. Así es. Y esta es la parte menos, digamos, publicable en redes sociales de toda la ecuación. Mantener ese gobierno interior no es el resultado de una catarsis mágica en un retiro donde uno llora mucho y de repente es una persona nueva. Es un entrenamiento continuo, una trinchera diaria, de lunes a domingo. Y el material resalta que esta disciplina microscópica y constante es el único camino hacia el nivel más alto del que hablan las fuentes, la autoridad espiritual. Y es un camino tremendamente monótono, ¿verdad? Completamente. La disciplina, nos recuerdan los textos, se forja en el anonimato, se construye con decisiones constantes, no en momentos emocionales. Se forja cuando se decide despertar temprano para orar, aunque el cuerpo ruegue físicamente seguir durmiendo. O mantener la integridad ética en un negocio cuando nadie supervisa, y hacer trampa sería más rentable. Un atleta no entrena solo cuando hace buen clima, entrena con frío y sin ganas, porque mira a la meta. Esa congruencia entre lo que se cree y lo que se hace es lo que da peso a las palabras. Se cita a Santiago, en el capítulo 2, con una frase que no deja espacio a interpretaciones. La fe sin obras está muerta. Es lapidario. Es decir, si se confía en que Dios proveerá, pero en el día a día las decisiones se basan en la avaricia, en el engaño y en el pánico financiero permanente, esa fe es un cadáver intelectual. No sirve para nada. Y esto nos conecta de frente con la gran paradoja de la autoridad espiritual. Esto plantea una pregunta importante, porque todos gravitan hacia la autoridad. Todos quieren tener la capacidad de hablar y que sus palabras tengan impacto, influir en su entorno. Todos queremos mandar. Pero el manual de operaciones, nuevamente basándose en Santiago, establece un orden inquebrantable. Sométanse a Dios primero, luego resistan al diablo. Analicemos eso. Primero, sumisión absoluta, obediencia radical a principios superiores. Ajá. Y solo como consecuencia de esa obediencia previa, emerge la capacidad de ejercer autoridad sobre la adversidad. Es asombroso cómo la humanidad evade ese primer paso. Haciendo una analogía original, me recuerda al mundo corporativo. Es como querer ser el CEO de una empresa, dar todas las órdenes y tener la autoridad absoluta, sin haber querido jamás cumplir las reglas más básicas como empleado principiante. Es una excelente comparación. No puedes dictar las reglas si no te sometes a ellas. Y eso nos confronta con una realidad muy dura. ¿Por qué la gente busca atajos hacia el poder o la influencia? Queremos la autoridad espiritual, pero evadimos el proceso humillante de la disciplina. Queremos la recompensa sin el trabajo. Exacto. El punto final de las fuentes es brillante. No necesitamos más información teórica. Lo que falta es aplicar lo que ya se sabe, porque la fe solo transforma verdaderamente cuando se practica. Es un viaje monumental el que proponen estos textos milenarios. Empezamos desmintiendo la fe como una tarjeta de felicitación sentimental y terminamos en la trinchera del dominio propio y la disciplina diaria. Para condensar toda esta arquitectura de ideas, ¿cuál dirías que es el resumen de lo que hemos explorado hoy? Si tuviéramos que hacer una síntesis, diría que la fe real no se trata de recibir favores cósmicos, ni de usar lo divino como un cajero automático. Es una convicción profunda que transforma el carácter, que madura en el silencio, que se evidencia a través del dominio propio y que otorga verdadera autoridad única y exclusivamente a través de la obediencia constante, incluso cuando nadie está mirando. Esa es la fe que mueve montañas.
Qué síntesis tan elegante y poderosa. Aterrizando estos conceptos para quienes nos escuchan, vivimos inmersos en un mundo saturado de información y profundamente adicto a la gratificación instantánea. Tenemos una intolerancia casi clínica a la espera. Totalmente. Pero la verdadera revolución, la verdadera estabilidad que impide que nos derrumbemos en medio de una tormenta, proviene de un trabajo interno. Proviene del esfuerzo continuo de gobernar nuestro propio corazón antes de intentar gobernar nuestras circunstancias. Y ese gobierno empieza, como vimos, con la disciplina diaria. Ha sido un análisis sumamente confrontativo. Y me gustaría despedirnos dejando una semilla para la reflexión continua, algo que va un poco más allá de las fuentes. A ver, adelante. Sí, como vimos, la fe se construye literalmente por lo que permitimos que entre en nuestra mente. ¿Qué montañas invisibles estarían moviendo nuestras vidas ahora mismo si empezáramos a auditar de manera implacable, casi despiadada, cada conversación, cada noticia y cada pieza de entretenimiento que consumimos en nuestro día a día? Es una pregunta que cambia por completo la perspectiva. Mantener el tanque lleno con la palabra correcta es una responsabilidad diaria. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis, los invitamos a aplicar todo esto en la práctica y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.